¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea súper poderosa que viene del trabajo de John C. Maxwell. Se trata de cómo podemos transformar por completo nuestra relación con el fracaso. Y ojo, no es sobre cómo evitarlo, sino sobre cómo usarlo, cómo convertirlo en el combustible que de verdad nos impulse hacia adelante. Muy bien, vamos directo al grano. El análisis que hacemos hoy parte de esta pregunta que es fundamental. A ver, ¿qué es lo que de verdad separa a las personas que logran cosas increíbles de las que se quedan a medio de camino? Y la respuesta, que es lo realmente fascinante de esto, es que no está en la familia de la que venimos, ni en el dinero que tenemos, ni siquiera en las oportunidades. La diferencia de verdad está en algo mucho más profundo, en la percepción que tenemos del fracaso, y más importante aún, en nuestra reacción cuando nos toca enfrentarlo. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Es como si hubiera dos caminos después de un tropiezo. Por un lado está la mentalidad que nos frena, ¿no? La de culpar a otros, repetir los mismos errores y al final tirar la toalla. Pero del otro lado, ahí está la mentalidad de quienes triunfan. Se trata de asumir la responsabilidad, de aprender, de seguir adelante y sobre todo de entender que un fracaso es un resultado, no una identidad. Un ejemplo increíble es el de Mary Kay Ash. Imaginen esto. Un mes antes de lanzar el negocio de su vida, su esposo fallece. ¿Pudo haberse rendido? Claro que sí. Pero en lugar de eso, siguió y construyó un imperio multimillonario. Ella sin duda eligió el camino de la derecha. Entonces, la pregunta es ¿cómo adoptamos esa mentalidad? Bueno, el primer paso, y es uno gigante, es cambiar por completo la definición de lo que creemos que significa fracasar. Pensemos en esto. El fracaso no es una estación de llegada, no es un sello que nos ponen en la frente. Es, igualito que el éxito, un proceso, un viaje. Es solo una parte de recorrido, para nada el final del camino. Y esta lista es clave para sacarnos viejas ideas de la cabeza. A ver, el fracaso no es evitable. Si estamos vivos y hacemos cosas, nos vamos a equivocar. Tampoco es objetivo. Lo que para alguien es una catástrofe, para otro es un aprendizaje. Y, súper importante, no es el enemigo, es más bien como el abono para el crecimiento. Tampoco es irreversible, no es una mancha para siempre y, sobre todo, no es el final de nada. Y si por ahí queda alguna duda, este dato es brutal. Los emprendedores que hoy vemos como exitosos fracasan en promedio casi 4 veces antes de lograrlo. Esto nos grita que los reveses no son la excepción a la regla, son parte de la receta del éxito. Ok, pasemos al siguiente punto, que es crucial. Una vez que entendemos qué es el fracaso, tenemos que internalizar que nuestra respuesta ante él es una elección. Es algo nuestro, interno, no algo que nos imponen las circunstancias. Esta pequeña historia es simplemente genial, porque muestra esa evolución a la perfección. Empezamos culpando a otros, ¿no? Como en el capítulo 1. Luego, poco a poco, empezamos a reconocer nuestra parte, como en el 3, hasta que finalmente tomamos el control. El objetivo final es ese, llegar a caminar por una calle diferente, por elección propia. Y aquí está el meollo del asunto. Asumir la responsabilidad no se trata de echarse la culpa, para nada. Se trata de recuperar el poder. Es la habilidad de responder, de elegir cómo vamos a reaccionar. Es la base, el cimiento para superar cualquier cosa que se nos ponga enfrente. Pero claro, entenderlo con la cabeza es una cosa. Otra muy distinta es lidiar con la emoción, con ese miedo que a veces nos paraliza. Hablemos de cómo se rompe ese ciclo. Todo arranca aquí, con ese miedo a fallar de nuevo, que casi siempre nace de una mala experiencia del pasado que, lógicamente, no queremos repetir. Y ese miedo que hace, pues nos congela, nos empuja a no hacer nada. Para evitar el posible dolor de otro fracaso, simplemente nos quedamos quietos. Dejamos de tomar los riesgos que son necesarios para crecer. Y claro, al no actuar, pues nunca ganamos la experiencia, la práctica que necesitamos para ser mejores, para aprender a esquivar los obstáculos. Y ahí se cierra el círculo. Esa falta de experiencia crea una sensación de incapacidad, a veces real, a veces no, que lo único que hace es confirmar nuestro miedo original. Y ¡pum!, nos quedamos atrapados ahí dentro. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Aquí está la clave. No podemos sentarnos a esperar que se nos quite el miedo. La motivación no va a caer del cielo. La acción tiene que venir primero. Hay que actuar, incluso con miedo, para generar un resultado nuevo, para ganar esa experiencia y así ir debilitando el poder del miedo. Pensemos en el caso de Samuel Langley, un científico respetadísimo. Tenía todo para ser el primero en volar. Pero después de 2 fracasos muy públicos y unas críticas durísimas, se rindió. Se dejó vencer.
Apenas unos días después, los hermanos Wright, que también se habían estrellado 1000 veces, insistieron una vez más y lo lograron. La diferencia fue esa, actuar a pesar del miedo. Y para ir cerrando, veamos qué pasa cuando aplicamos esta mentalidad en la vida real, los resultados concretos que puede traer. La historia de Rudy es un ejemplo espectacular. Todo, absolutamente todo a su alrededor le decía es imposible. Era muy bajo, sus calificaciones no daban, lo rechazaron una y otra vez. Pero él se negó a contrarse esa etiqueta de fracasado. Y este detalle es lo que lo hace tan poderoso, porque incluso cuando por fin cumplió su sueño y pisó la cancha, en su primera jugada, falló. Pudo haberse venido abajo pensando, listo, arruiné mi única oportunidad. Pero no, se levantó y en la siguiente jugada, la última, lo consiguió. Nos demostró que un error no es el final, es solo una parte del proceso. Y con esto nos despedimos. La pregunta que nos deja este análisis no es ¿qué haríamos si el fracaso no existiera? Porque eso es imposible. La pregunta de verdad, la que importa es esta. Si viéramos el fracaso no como un muro, sino como un escalón, como un impulso, ¿qué cosas nos atreveríamos a intentar? ¿Qué cumbres nos animaríamos a escalar?